Hola gente, hoy me estreno en el mundo del FPV, o lo que es lo mismo, le he colocado una cámara a mi coche de control impreso en 3D y veo a través de unas gafas lo mismo que vería si fuese montado en él. En este vídeo te lo explico todo. Bien, hasta hace unas semanas no tenía ni idea de cómo funcionaba esto del FPV, pero si tú tampoco no te preocupes, en este vídeo te voy a enseñar todo lo que yo he aprendido. Para empezar necesitamos principalmente 4 cosas. Primero, una camarita de FPV, luego un VTX, o lo que es lo mismo un transmisor de vídeo. Por otro lado, una antena para este VTX, y por último una gafa de FPV. En el mercado existen montones de opciones de cada componente, de muchas marcas y precios. Pero por suerte conozco a Eric del canal de Drones, que si te gusta mucho el mundo de los drones FPV, seguro que lo conoces porque es muy crack. Así que le dije, oye Eric, recomiéndame qué comprar teniendo en cuenta que soy alguien que empieza en esto, que no se quiere gastar mucho dinero, pero que tampoco quiere comprar componentes de mala calidad que no dejen disfrutar bien del FPV. Es decir, algo que esté bien calidad-precio. Y así fue. Todos los componentes que utilizo en este vídeo han sido elegidos por una persona que lleva años dedicándose a esto. Te dejo toda la info y enlaces de compra en la descripción del vídeo por si te interesa, que después de ver este vídeo seguro que sí. La cámara es una Runcam, es bastante pequeña y ligera y tiene mucho campo de visión. La calidad de imagen no es para nada buena, pero en FPV no buscamos la calidad de vídeo, sino que el vídeo nos llegue cuanto antes a nosotros. Por otro lado tenemos el transmisor de vídeo, lo que llamamos VTX. Este en concreto es un Rastank 2, es el encargado de transmitir el vídeo que recoge la cámara. Luego tenemos la antena que ayuda al VTX a enviar la señal de vídeo. Esta es una antena unidireccional, lo que quiere decir que envía señal a todo su alrededor. Y por último tenemos las gafas de FPV. Este es un modelo que ha sacado Beta FPV hace poco. Son bastante económicas y cómodas, incluso llevan una ranura SD para poder grabar lo que vemos a través de ellas. Aunque como te decía antes, la calidad de vídeo no es buena, pero eso sí, el vídeo llega instantáneo y nos permite controlar drones o coches, como es mi caso, súper bien, que es para lo que sirve realmente un equipo de FPV. Bien, vamos ahora a conectar todo, pero antes de empezar os quiero presentar al patrocinador de este vídeo. JLC PCB ya no se dedica solamente a hacer PCBs personalizadas, sino que ahora también da un servicio de impresión 3D. Solamente tendrás que subir un archivo 3D, seleccionar una de las tecnologías de impresión 3D que ofrecen, el material y algunas opciones más, y en unos segundos sabrás el precio de tu pieza y podrás encargarla para que te la fabriquen. Yo he aprovechado para pedir algunas piezas que forman parte del proyecto Radio Control de este vídeo. Pueden imprimir en FDM y SLA, que son procesos que muchos ya podemos hacer en casa con las típicas impresoras 3D, pero también disponen de otros procesos más industriales como el SLS y el MJF para imprimir en nylon, e incluso SLM, con el que pueden hacer tu pieza en metal. Yo he probado estas tres últimas. Estas negras son SLS, es un proceso de sintetización láser de poliamidas. Esta técnica nos ofrece bastante resistencia tanto mecánica como al calor, por lo que he pedido un par de diferenciales, palieres y soportes para el motor. En las tres tecnologías que he probado la calidad de las piezas es muy buena. En vez de ver capas horizontales, ves una superficie granulada pero homogénea. Y en cuanto a la tolerancia, la verdad es que mejor todavía. Las piezas que forman parte del diferencial han encajado perfectas. Las grises son MJF, la técnica es parecida al SLS, ambas utilizan nylon, pero esta nos permite incluso imprimir en color. Esta también tiene una gran resistencia mecánica, así que he pedido algunos engranajes para la reductora del motor. Y por último he pedido también los mismos engranajes pero en SLM, es decir, metálicos. Esta técnica es más cara, pero recordemos que es metal. Como el precio de las piezas se calcula por la cantidad de material utilizado, he rebajado el peso del engranaje haciéndole algunos agujeros. Así, también como este material es mucho más pesado, se reduce bastante el peso de la pieza. Veremos qué tal se comporta mecánicamente. Pondré a prueba todas estas piezas en mi coche radio control. Solo me queda dar las gracias a JLC PCB por patrocinar este vídeo y ahora sigamos con el proyecto. Ahora sí que sí, lo primero que hay que hacer es conectar la cámara al transmisor de vídeo. La cámara lleva 3 cables que voy a soldar al VTX. Corto el conector que en este caso no nos sirve y me fijo bien dónde conectar cada uno de los cables. Los 3 cables se corresponden con las 3 entradas inferiores del VTX. El rojo es corriente de 5 voltios, el negro es tierra y el amarillo es señal de vídeo. Y luego los 3 de arriba que nos sobran son el rojo corriente, el negro tierra, estos son para alimentar todo el conjunto, y el azul es un cable de datos que en este caso no lo vamos a usar. He soldado cada cable con su pareja correspondiente y he usado termo retráctil para proteger bien las soldaduras. Antes de continuar conectando componentes, necesito una carcasa o algo que me ayude a colocar los componentes en el coche. Así que me voy a Fusion 360 a diseñar algo que me permita colocar y proteger todos estos componentes en su sitio. Y esto es lo que he diseñado. El VTX quedará adentro protegido. Podemos modificar el ángulo de la cámara y la antena quedará detrás.
Coloco primero la cámara con dos tornillos M2. Recuerda que podemos ajustar el ángulo, así que dejo los tornillos sin apretar mucho. Los apretaré cuando esté todo en su sitio. Luego el conector de la antena con otros dos tornillos M2, que quede bien sujeto, y después le rosco la antena. Y por último lo conecto todo al VTX. Ahora se trata de colocar todos los cables lo más ordenados posible, que ninguno quede tenso ni lo pellizquemos al cerrar la carcasa. El VTX debe quedar entre las dos piezas impresas a modo sándwich. Lo cierro todo con 4 tornillos M3, eso sí, dejando los cables que nos sobran por fuera. Estos son los que alimentarán todo el sistema. Y así quedaría, lo tenemos todo unido en un solo bloque para que nos sea fácil quitarlo y ponerlo del coche y además queda bastante compacto. Por último le he empalmado 2 cables más largos para poder conectarlo luego mejor. Bien, ahora lo colocamos en el Kramer. Se fija utilizando los mismos 4 tornillos que sujetan la caja del diferencial. Por cierto, este coche es un coche de control totalmente impreso en 3D que diseñé en mi canal, y que si no has visto te recomiendo mucho que le eches un ojo. Muestro todo el proceso de diseño, todo lo que he aprendido construyéndolo y explico el montaje paso a paso por si quieres montarte uno tú mismo. Para terminar solo falta conectar el VTX a algún sitio. Su voltaje de funcionamiento es de entre 7 y 36 voltios. Como el receptor de la emisora funciona a 5 no nos vale, por lo que voy a conectarlo directamente a la batería haciendo un puente. Las baterías que suelo usar son 2S o 3S, o lo que es lo mismo 7,4 u 11,1 voltios, así que perfecto. Para hacer el puente voy a usar 2 conectores del mismo tipo que lleva la batería y el variador, uno hembra y otro macho, y los voy a soldar entre ellos, añadiendo otro conector en el medio para conectar el VTX. Ahora voy a proteger las soldaduras de nuevo con termorretráctil, debe quedar algo así. He usado estos conectores porque son los que lleva mi variador y mi batería, pero se podría hacer lo mismo con unos conectores XT60 como estos, por ejemplo. Por último, solo falta añadir el otro conector a los cables del VTX, y lo tendríamos todo listo para poder conectarlo. Para conectarlo solo tenemos que añadir esta pieza que hemos hecho aquí, y el otro extremo al VTX. De esta forma estaremos alimentándolo directamente desde la batería. Colocamos un poco mejor los cables y lo tendríamos listo. El usar conectores me ayudará a quitar y poner toda la instalación FPV fácilmente, o incluso conectar otras cosas que hagan un futuro. Ya lo tenemos listo para probar, aunque primero tuve que hacer una modificación. Los VTX se calientan bastante mientras emiten vídeo. En un dron no se tiene muy en cuenta porque suelen ir al aire y las mismas hélices del dron refrigeran bastante. Pero en este caso lo estoy encerrando en una caja de plástico. Me da miedo quemarlo, por lo que he modificado el diseño haciendo algunas entradas y salidas de aire para que refrigere mejor. Y ahora sí lo tenemos. Llega el momento de configurarlo. El VTX lleva 2 botones. El primero vamos cambiando la potencia, desde el verde, que es el menos potente, hasta la morada, que es la más potente. Elegiremos una u otra dependiendo de lo lejos que vayamos a llevar el coche. Aunque la verdad es que tiene mucho alcance, y con la menos potente he tenido de sobra. Y con el otro botón configuramos la banda y el canal. Esto nos lo indican las luces del otro lado. La azul indica la banda y la roja el canal. Esto deberá coincidir con lo que elijamos en las gafas. Si tanto el VTX como las gafas están en el mismo canal y banda, recibiremos vídeo. Realmente es más sencillo de lo que parece, además las gafas son capaces de sincronizarse con el VTX ellas solas. Bien, pues ahora sí que sí, lo tenemos listo, vamos a probarlo.
He colocado dos express en el suelo para ver si era capaz de esquivarlos, pero me pasan dos cosas. La primera es que estoy en una nave industrial donde el suelo está lleno de polvo y el coche derrapa demasiado. Y lo segundo es que tengo la misma sensación que cuando juego un videojuego de coches y uso la cámara delantera. Esa en la que no ves el coche. Al no tener ninguna referencia del coche me cuesta saber si estoy derrapando, si voy recto y me cuesta controlarlo. La sensación es genial, pero aún así vamos a mejorarlo poniendo la cámara en otro sitio. Por otro lado, como os decía al principio del vídeo, la calidad de vídeo es muy mala, pero esto es normal y pasa en todos los transmisores de vídeo analógicos de este estilo. Eso es porque lo que más importa en el FPV no es la calidad de vídeo, sino que la imagen llegue con el menor retardo posible. Se trata de controlar el dron o el coche en este caso. Si estuviésemos esquivando obstáculos a gran velocidad y la imagen llegase con retraso, tendríamos algún accidente lo más seguro. Aquí no pasa eso. La imagen es de mala calidad y de vez en cuando tendremos alguna interferencia, pero lo que vemos es prácticamente instantáneo. Que nos choquemos o no depende solamente de nuestros reflejos. También he de decir que aunque estas gafas concretamente son capaces de grabar el vídeo en una SD mientras lo usamos, el vídeo que guarda es de peor calidad que el que vemos a través de las gafas. Con más razón tenemos que tener en cuenta que el FPV es solamente para pilotar, y si queremos un vídeo de calidad deberemos añadir otra cámara estilo GoPro al coche. Como os decía, vamos a colocar la cámara en otro sitio. He pensado atrás en el alerón. Como no quería quitarlo porque me gusta cómo le queda, he diseñado esta pieza que sustituye al soporte del mismo alerón. Se coloca la cámara y todos los componentes igual que en el otro caso, pero además hace de soporte para el alerón. De esta forma veremos el morro del coche. Además he elevado un poco más la cámara para poder ver algo mejor el suelo por el que circulamos. Te dejo los dos diseños en la descripción del vídeo para que puedas elegir y descargar el que quieras. Ahora sí que sí, vamos a darle caña, pero esta vez en tierra. En la esquina superior derecha os dejo lo que yo veo por las gafas, y os adelanto ya que la experiencia es brutal. Mola mucho, es genial cómo se controla y poder ver en primera persona lo que ve el coche. Es como ir montado en él. Es una pasada, la verdad. Y bueno gente, hasta aquí este vídeo. Deciros que sigo mejorando el Kramer. Hace poco publiqué una nueva versión de los engranajes y diferenciales. Cada vez funciona mejor, y con estas gafas FPV le hemos dado una vuelta de tuerca más. Espero que os haya gustado este vídeo y que os animéis a probarlo en el Kramer o cualquier vehículo radiocontrol. Así que déjame un like si estás deseando probar unas gafas FPV, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el siguiente vídeo. Eso sí lo hemos grabado. Joder. Eso también está grabado.